Bien, veremos el tema recibiendo el señorío de Cristo como un niño. Recibiendo el señorío de Cristo como un niño. Como verá, no podemos perder de vista el contexto. La enseñanza que el Señor dio del relato del fariseo y el publicano nos sirve como una bisagra que empata la enseñanza anterior con la enseñanza de hoy. Esta enseñanza acerca del peligro de la justicia propia que lleva a los hombres a procurar ganar el favor de Dios por lo que son o por lo que hacen, que los lleva a hacer una exhibición de obediencia que hasta les sobra para despreciar a los demás. El relato a continuación, estos breves versículos no se salen del tema. El Señor explicó, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto no tiene que ver, en este contexto, no tiene que ver con la humildad ante los hombres propiamente dicha, sino que le expliqué la vez pasada que era enaltecerse, es decir, confiar en justicia propia para ser aceptado delante de Dios. El que se enaltece en su justicia propia será humillado, es decir, dejado sin justicia, y el que se humilla, como el publicano, que se humilló ante el Señor reconociendo su pecado, será exaltado, es decir, justificado, recibido al Señor. Y es justamente esta línea de pensamiento, la justicia propia, el enaltecimiento por la justicia propia, la humillación por la falta de justicia propia, la que se seguirá tratando. Pero en este caso, el Señor está haciendo uso de todas las herramientas que tiene a la mano. Hubiera tenido plastilina, se las explica, así también. Pero aquí la toma, la misma enseñanza, la precisa más, tomando a los niños como ejemplo. Ahora, los niños, especialmente en el Nuevo Testamento, son presentados metafóricamente para señalar a veces defectos y a veces virtudes, por lo que usted debe estar muy atento en la Biblia para mirar que la figura del niño, cómo se está usando en determinado contexto. En su aspecto negativo, se señala a los niños por el peligro de la inmadurez, de su inconstancia, de la fluctuación e ingenuidad que los puede dañar. Por ejemplo, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Aquí el niño es todo lo contrario a ser maduro espiritualmente. 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí también el niño, o la metáfora de usar un niño como ejemplo, está siendo usada para criticar esa falta de madurez espiritual, de tener criterio bíblico. El niño entonces es lo contrario a tal cosa. Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, y aquí se usa la figura del niño para señalar ese periodo de esclavitud de la ley en la que uno es llevado, ¿verdad?, por otro. Y en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí se está poniendo al niño como algo defectuoso, como que no tiene criterio. Entonces cualquiera que le muestre una colombina, pues el niño va para donde le muestren la colombina, pero aquí es
la mala doctrina. Entonces el apóstol dice, andan fluctuando y no aprenden la sana doctrina porque se la pasan de aquí para allá. Y en Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Así que el creyente que no madura, que tiene que andar sobre los mismos rudimentos, el ABC del cristianismo, pues es señalado como inmaduro, como un niño que todavía necesita leche cuando ya debería estar siendo alimentada de otras cosas. Entonces no siempre que la Biblia habla de la niñez, la habla de un buen ejemplo, sino de un mal ejemplo. Pero también el Nuevo Testamento señala metafóricamente a la niñez como una virtud. No está idealizando la niñez, ni santificando la niñez como tal, sino que usa la figura de un niño para señalar en su contexto alguna virtud específica que debe ser parte del carácter cristiano. Es decir, no podemos ir a la Biblia y cuando hable de la niñez como una virtud, hacer todo tipo de comparación que nosotros queramos, sino que cada pasaje nos va a mostrar al menos un asunto donde se va a usar la metáfora de un niño para enseñarnos un asunto particular que debe ser parte del carácter cristiano. Entonces, ¿qué no está enseñando el texto que acabamos de leer? Recuerdo pues que el Señor le llevaron algunos niños y había gente que se lo impedía y entonces el Señor dijo, no se lo impidan, de ellos es el reino de Dios. Luego dice, porque cualquiera que reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué no está enseñando nuestro texto? ¿Qué no enseñó el Señor Jesucristo? El texto no enseña que los niños, a causa de su bondad o inocencia innata, tienen el cielo como un derecho adquirido. El texto ni el Señor Jesucristo enseñó que los niños merecen el reino de Dios por el hecho de ser niños. Este texto no enseña que los niños no necesitan la salvación o la bendición de Dios. Recuerde que nadie tiene justicia propia, incluyendo los niños. Su justicia, como la nuestra, está manchada, podrida, tal como lo manifestó el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres la muerte, por cuanto todos pecaron. No dice pasó a los adultos, a los niños no. Todos los hombres pasó el pecado y a todos los hombres pasó la muerte. Además, en el mismo contexto nos dice que los niños, y si usted lee ese mismo pasaje en los demás evangelios, bueno, parece que el Señor no hizo eso una vez. Veo que en los demás evangelios este relato está puesto en otro orden, en otras circunstancias. Parece entonces que fue algo que se repitió algunas veces. Pero entonces, según estos textos, si los niños vinieran benditos, puros e inocentes al mundo, ¿por qué los acercaban a Cristo para que los bendijera, si ya eran benditos? ¿Por qué traían a los niños a Jesucristo para que orara por ellos, si tenían justicia propia? El mismo actuar de los padres, al llevar a sus hijos para que el Señor los tocara, los bendijera y hasta orara por ellos, nos dice que el Nuevo Testamento nunca piensa que un niño no necesita salvación o que tiene justicia propia. Finalmente, considere que el texto no está diciendo que de los niños es el reino de los cielos. Si usted lee bien, dice de los tales, es decir, de los que son como ellos.
no de ellos, sino de los que son como ellos. Ya sabemos, pues, en un asunto específico, no de los que son como ellos en todo sentido. Hay cosas que vemos en niños que uno diría, yo que jamás quisiera ser así, ¿verdad? Ojalá nunca fuéramos como un niño así. Pero hay una manera, un énfasis, donde si uno es como un niño en eso, entonces de él es el reino del cielo. Ahora, como todo el argumento va a girar alrededor de esta palabra, recibir el reino de Dios. Recibir el reino de Dios. ¿Qué significa recibir el reino de Dios? Porque el Señor dijo que el que no recibe el reino de Dios como un niño. ¿Qué es recibir el reino de Dios en este contexto? Recordemos que el reino de Dios, del cual hemos venido hablando en los últimos sermones, hace referencia a ese gobierno o señorío espiritual que Dios tiene en la persona de Jesucristo, donde los individuos solo entran por su conversión espiritual. Es decir, que ese aspecto del reino o gobierno o señorío de Dios que hemos señalado, ese ámbito de su dominio espiritual, solo es asequible mediante el arrepentimiento y la fe. Solo mediante la conversión un individuo viene a estar bajo el señorío de Cristo. Solo quien recibe a Jesucristo como el Salvador y como el Señor de gloria viene a estar bajo el reino de Dios en ese sentido. Entonces, recibir el reino de Dios significa aceptar con arrepentimiento y fe que Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Recibir el reino de Dios significa aceptar con arrepentimiento y fe que Jesucristo sea su Señor y Salvador. Recibir el reino de Dios es tomar, cargarse, acoger a Jesucristo en su gobierno sobre toda su vida y sobre todas las áreas de su vida. Recibir el reino de Dios en última instancia, hermanos, es recibir a Jesucristo tal y como Él se revela en el Evangelio. Como profeta, para que nos instruya en el conocimiento y la voluntad de Dios. Como sacerdote, para que nos redima y justifique ante Dios. Y como rey, para que nos gobierne y proteja como Dios. Entonces, voy a parafrasear un poco las palabras de Jesucristo. El que no me toma por Señor, el que no carga su alma con mi señorío absoluto, el que no se rinde por medio de la conversión a mi reinado, el que no viene a mí sin peros ni prejuicios, así como ven que esos niños se acercan a mí, no entrarán en mi reino ahora ni en mi reino futuro. Es más complejo de lo que parece, ¿no cree? No es tan sencillo lo que el Señor dijo. Pero hermanos, si usted nota, no hemos cambiado de tema. Es exactamente el mismo tema, pero dicho de otra manera y usando otro recurso, en este caso, los niños, para ilustrarlo. Así como el Señor ilustró el principio con una parábola, ahora tiene una parábola viva, que son esos niños. Ahora voy a usar ese episodio para enseñarle, si usted no me acepta como Señor, porque la única forma en que usted entra al reino de Dios es aceptándome como Señor. Si usted no me acepta como Señor, si usted no doblega su vida de pecado ante mi señorío, si usted no abandona su justicia propia y viene y se somete a mi señorío, si usted sigue poniendo peros y detiene el venir a mí, a comparación como, mire cómo ellos vienen a mí. Entonces, ese ejemplo, mire cómo esos niños vienen. Ustedes deberían estar viniendo a mí como esos niños.
Si no hacen eso, uno, no estarán bajo mi gobierno ahora, y en el reino futuro no estarán tampoco. Eso es el mismo mensaje, hermanos. Conversión espiritual, arrepentimiento y fe. Despojarse de cualquier vestigio de justicia propia, y tomó el ejemplo de los niños para esto. Así que, primero, negativamente, ¿cómo no es recibir el reino de Dios como un niño? Negativamente, ¿cómo no es recibir el reino de Dios como un niño? Y lo hago negativamente porque lo implico del mismo texto. El Señor está haciendo un contraste. Es decir, vio a algunos y dijo, si no reciben el reino de Dios así, entonces los estaba contrastando con ellos. Así que el Señor pone delante de nosotros un contraste. Hemos puesto un fundamento y ahora quiero que miremos ese contraste que creemos que el Señor quiso plantear con estas palabras para enseñarnos luego lo que es recibir el reino de Dios como un niño. Y para hacer este contraste, yo debo recordarle en general. Recuerde, usted que ha leído los evangelios, cómo la gente recibía el mandato de aceptar el señorío de Dios en la persona de Jesús. Piense, cómo la gente normal, el judío normal, no las excepciones de conversión, sino el judío normal, cómo recibía el mandato de Jesucristo diciéndole, ¿quiere entrar al reino de Dios? Entre por mí, crea en mí, acépteme. ¿Cómo lo recibía? Debemos recordar que lo común era que cuando el Señor exhortaba a las multitudes a despojarse de su justicia propia y que si querían tener a Dios por Padre, ellos pensaban que lo tenían. Pero el Señor les dice, no lo tienen, su Padre es el diablo. Pero si quieren tener a Dios por Padre como Señor, deben reconocer mi señorío sobre ustedes. ¿Qué fue lo común? Que cuando exhortaba a la conversión espiritual, cuando señalaba hacia sí mismo como la entrada a la comunión con Dios, fue rechazado. Note que el Señor va a tomar como ejemplo un asunto externo. No podemos concluir que los niños iban a Cristo en arrepentimiento, fe, despojados de su justicia. No, ellos venían para que orara por ellos. Pero el Señor va a tomar la figura externa. ¿Qué es lo externo? Que había unos niños buscando al Señor y queriendo ir donde Él. Ese asunto externo es el que va a tomar nuestro Señor para enseñarles cómo la gente debería ir espiritualmente a Él. ¿Ya me comprende, hermano? Va a usar el asunto externo. ¿Cómo estaban viniendo los niños? Según nuestros textos, ellos no decían, ¿será que vamos o que no vamos? No, ellos iban, sin pensarlo mucho. Y el Señor va a tomar ese aspecto externo para enseñarles lo que espiritualmente ellos deberían estar haciendo. Y era ir a Jesucristo sin tantos peros, sin prejuicios. Cuando vemos lo que fue común en el ministerio de Jesucristo, es que la mayoría de personas a las que nuestro Señor Jesús enseñó y predicó, aún la mayoría de los que sanó, se negaron a reconocer a Jesucristo. Si era para el beneficio, eran como niños. No hacían preguntas, no ponían obstáculos, no había prejuicios ni prevenciones. Cuando les dio pan, no dijeron, ¿y de dónde salió este pan? No, ¿cómo así? Un momentico, pensemos. Cuando eran sanos, no decían, no, ¿qué es esto? Esto es raro, esto. No. Cuando era el beneficio, eran como niños. Pero cuando el Señor les exhortó a llevar la cruz, a negarse, a cargarse con su señorío, a arrepentirse en Él, entonces ya había un problema. Aparecía el pero, la inquietud, la prevención y demás. Déjeme darle dos ejemplos muy básicos de esta horrenda vileza. El primero de ellos está en Lucas 4, 16 al 22.
Lucas 4, 16 al 22. Mire cómo era el asunto allí. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hermanos, deliberadamente él va a leer algo que todos sabían que era un pasaje relacionado con el Mesías. ¿Listo? Y él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Mire, hoy se ha cumplido. ¿Estaban esperando el cumplimiento de las palabras de Isaías referente al Mesías? Muy bien. Ahora la tienen al frente. Yo las vengo a cumplir. En mí se cumplen. Y todos maravillados. ¿Y qué palabras de gracia salen de su boca? Y entonces el Señor, conociendo su emocionalismo, les reprochó realmente su incredulidad. Ahora mire los versículos 28 y 29. No tenemos que ir más lejos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Era para el Mesías, que libraba, que daba vista, que sanaba, que ayudaba, que daba libertad al oprimido. ¡Qué palabras de gracia! Cuando les dijo: incrédulos, tendrán que arrepentirse por eso. Entonces ahí sí, lo sacaron de la ciudad y lo iban a botar de un peñasco abajo. Eso fue el escenario. Si era para las cosas buenas, eran niños que querían ir al Señor. Las demandas, ahí sí había un problema. El otro episodio lamentable está en Juan 6. Recuerde que el Señor allí multiplicó panes y peces y alimentó a una multitud. El versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que había hecho, es decir, con el estómago lleno obviamente, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mírelos, viniendo como niños al Señor. No se preguntaron: ¿y dónde saca el pan, los peces? No se preguntaron nada, no hubo peros, nadie chistó, nadie se dijo: ¿pero quién es? ¿De dónde saca este poder? No es el hijo de José. Nada de eso. Estómago lleno, este es el rey. Entonces el Señor se voltea y les dice: no entendieron nada. Ustedes están trabajando por la comida que perece, no trabajen por eso, etc. Le dijeron que ellos deberían tomarle a él como el maná, lo que el maná fue para el pueblo. Él ahora era el maná vivo que descendió del cielo, que si no lo comían y lo bebían iban a ser condenados, etc. Les habló el idioma espiritual, de intereses espirituales. Directamente les dijo que él era el Mesías. Y en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estas personas se creían justas en sí mismas. Por supuesto, ellos creían que necesitaban pan y peces y no justicia de Dios. No necesitaban un salvador de pecados, sino un guerrero. Se burlaron de él. En Lucas 16:15 el Señor les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Cuando el Señor exhortó a los judíos a conocer más el camino de Dios, les dijo en Juan 5:40 al 43:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando vieron al Señor, le rechazaron. Sacaron todo tipo de prevenciones, prejuicios, mala voluntad, resabios. Ahora sí, era el hijo de José. Ahora sí, era el Galileo. Ahora sí, era un hombre común. La mayoría de gente con la que trató nuestro Señor resistió su bondad, su misericordia salvadora, su señorío. El Señor señaló que esta gente debía abandonar toda justicia propia para aceptarle. Ellos deberían reconocer su bancarrota espiritual, su desesperada necesidad de salvación, por la que deberían ir al Salvador sin excusa, con fe dependiente, humilde, como lo hacían los considerados mayores pecadores, y no como ellos que lo resistían. Recuerde que en Lucas 15, 1 y 2, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, hermanos, la mayoría de judíos no vino al Señor como un niño. ¿Quiénes espiritualmente venían a Jesucristo como un niño? Los publicanos, los pecadores. Mientras el judío común decía, cuando sentía las demandas, ¿verdad? No cuando comía pan, sino cuando sentía las demandas decía, ¿acaso él no es el hijo de José? ¿Y con qué autoridad nos está diciendo eso? ¿Quién le ha dado autoridad? Está muy joven, está muy viejo, es solo un hombre, bla, bla, bla. ¿Pero qué hacía el publicano? Agachaba la cabeza, iba donde el Señor. ¿Qué hizo la mujer pecadora? Se tiró a sus pies y fue al Salvador. Eso es. Lo que hacían los judíos es no recibir el reino de Dios como un niño. Lo que hacían estos pecadores convictos de pecado era recibir el reino de Dios como un niño. Y eso me da paso para mi segundo punto, y es positivamente. ¿Cómo se debe recibir el reino de Dios como un niño? Positivamente, ¿cómo es recibir el reino de Dios como un niño? Yo me voy a apalancar en 4 textos para darle un panorama general, para que nos ubiquemos más o menos en asuntos prácticos de qué se trata recibir el señorío de Jesucristo como un niño. ¿De qué es eso, hermanos? Mi primer texto es Mateo 18:4. Mateo 18:4, que dice: Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Recibir el reino de Dios como un niño, recibir el señorío de Cristo como un niño, es venir a Jesucristo con toda humildad, despojado de todo mérito, sin justicia propia, sin orgullo, sin vanidad, despojado de toda virtud que creamos tener. Ahí dice, cualquiera que se humille como este niño. Si alguno no se ve miserable, ¿por qué pediría misericordia? Si el individuo no se ve completamente destituido de la gloria de Dios, ¿por qué pediría reconciliación? Si la gente no se ve tan impura y perversa y vil, ¿por qué acudir a aquel cuya sangre limpia todo pecado? Apocalipsis 3:17 hace una denuncia fuerte. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que es recibir el reino de Dios como un niño en primera medida, es venir a Cristo con humildad, despojado de todos los méritos. Segundo, Mateo 18:6. Estoy describiendo, al menos a nivel práctico, qué es recibir el reino de Dios como un niño. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí hay algo que caracteriza a los pequeños, que creen en él. 2 versículos atrás, ¿qué se nos enseñó de un niño? Su humildad. Si no recibe el reino de Dios como un niño. Quiere decir, si no viene a Cristo humildemente. Y aquí, lo que se nos señala de un pequeño es creer en el Señor. Recibir el reino de Dios como un niño es creer en Jesucristo, sin peros, sin nada más. La fe es el único medio por el cual el pecador se acoge a la justicia de Cristo. La fe, hermanos, es un bendito medio que humilla la carne al máximo. Porque le voy a colocar palabras a la fe, como si la fe fuera una persona. La fe le dice al hombre, nada de lo que usted haga o traiga podrá justificarle. La fe le dice al hombre, todas sus obras están podridas. Su justicia es puro estiércol perfumado. La única manera en que usted es aceptado por Dios es creyendo en el único que tiene buenas obras y justicia perfecta, Jesucristo. ¿Sabe qué hace la fe? Descalifica todas nuestras obras. Por eso tiene que ser humilde para tener fe. Porque la fe, para ser recibido a Cristo, la fe, en este contexto, la fe se la pasa descalificando todas nuestras obras. ¡Ay! ¿Y si leo harto la Biblia, seré justificado? La fe dice, no le sirve. ¿Y si la leo toda? No le sirve. Bueno, ¿y si doy todos mis bienes? ¿Seré justificado delante de Dios? La fe dice, no sirve. No sirve. Bueno, ¿y si me sacrifico a mí mismo? ¿Seré aceptado delante de Dios? No. Usted y sus obras están podridas, dice la fe. ¿Qué hace la fe, hermanos? Nos despoja de todas las obras, diciendo la única manera de hallar justicia es que usted se abrace a la justicia perfecta de aquel único que tiene buenas obras. Imagine el golpe para el judío, entrenado a obrar. Si el Señor les hubiera dicho, mire, dele 13 vueltas a Jerusalén para ser justificado, mire, hágale. No. Denle una vuelta al mundo en 80 días para ser justificado. Si hubieran inventado la manera de hacerlo. No es comiendo, o es dejando de comer, es lavándose, es prendiendo aquí, haciendo. Todo eso lo hubieran hecho gustosos. Pero cuando el Señor dice la obra que tienen que hacer es creer, se sintieron sumamente ofendidos por estas cosas. La fe advierte, ni intente obrar, no haga el ridículo ante Dios. Más bien contemple, mire, acójase y humíllese ante el único justo. Mi tercer texto, para explicar qué es positivamente recibir el reino de Dios como un niño, está en 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y aquí la característica, no es todo, pero la característica que se nota aquí de un niño es su falta de malicia en un sentido comparado con un adulto. Recibir el reino de Dios como un niño
es no ver ningún tropiezo en Jesucristo. Es no tener, llamémosle así, esa malicia de tener prejuicios y preguntas y peros e inquietudes con Jesucristo. Si algo caracteriza a un niño es su falta de esa malicia extensa, profunda. En Lucas 7:23 el Señor dijo, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, bienaventurado aquel que al contemplarme no empiece a cavilar diciendo, ¿pero será? ¿Será que no nos está engañando? Eso es malicia. ¿Será que ese sí nació del cielo? ¿Pero eso cómo es? No, eso... No, al Señor le dijeron que era un bastardo, le recuerdo. ¿Sí? ¿Pero será que él sí tiene autoridad? Eso es malicia. Y el Señor dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Usted recuerde que ellos decían no creer en él porque era solo un hombre. Tú no tienes ni 50 años. ¿Cómo es que nos dices? Malicia, es decir, hay un pero siempre. Sus padres eran José y María. Ese era un argumento. Es decir, ¿quién es? Conocemos su papá y su mamá. Mire, tropiezo en su mente. Le dijeron que era comedor y bebedor. Pero si fuera como Juan, que era un hombre abstemio, era un hombre disciplinado en su comer, le creeríamos. Pues él les dijo, él es el Mesías y no le creyeron. Pero ese es comedor y bebedor. ¿Cómo le vamos a creer? Por supuesto. Mírelo, cómo se junta con el pecador. Bueno, Juan no se juntaba así a ese nivel y tampoco le creyeron. Que usted no tiene potestad de enseñar así, que era impuro, que era hijo de fornicación y que tantas cosas le dijeron, considerando a Cristo era hallarle cualquier tropiezo para no venir a él. Personas como los judíos de la época no tienen tropiezo con Cristo si de bendiciones se trata, ¿no se ha dado cuenta? Hoy día. Pero si de demanda se trata, entonces todas las religiones son iguales y llevan al cielo. Jesús es tan solo un buen maestro. Quizás jamás ese hombre haya existido. Que Jesús es hermano del diablo. Que es solo un hombre. Que también pecó y no resucitó. Que a mí no me enseñaron así de Jesús. No creo que Dios sea injusto de enviar a la gente al infierno si no cree en Jesús. Que la moral es relativa y tantas cosas más que la gente se inventa. Para el virus, Jesús, todopoderoso. Hagamos cadena de oración porque tú todo lo puedes. Cuando el Señor dice, cargue la cruz, todas las religiones son iguales. Es que ¿cómo vamos a hacer? El fanatismo, uno no necesita, bla, 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 bla. Finalmente, primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Recibir el reino de Dios como un niño, al menos a la luz de este texto, es por un lado, desechar todo pecado y por otro lado, anhelar la palabra de Dios como los niños anhelan la leche materna. Hermanos, es tan distinto de cómo la gente hoy pretende venir a Cristo. La gente hoy quiere venir a Cristo montado en su propia justicia. Desea desde el altar de su bondad venir a Cristo. Casi que le muestran las credenciales de sus virtudes. Y en su mejor caso, viniendo a Cristo para hacerlo su ayudante celestial. Yo no sé qué es peor, hermano, si rechazar a Cristo o venir a Él pretendiendo que Cristo es el ayudante cósmico de cualquier persona. ¿Qué será peor, hermanos? Lo uno es terrible, porque es rechazar la única oferta de salvación. Lo otro es, me parece que blasfemar, humillar a Jesucristo.
Uy, hermano, usted, mire cómo nos predicaban. Que si íbamos a Cristo, Él iba a ser el ayudante de nuestra vida. El ayudante de nuestra vida. Déjeme poner esto en perspectiva desde 1 de Pedro 1:2. Tenemos un bebé lactante. Aquí tenemos bebés lactantes, ¿verdad? Por ahí a veces los escuchamos pedir la lactosa a gritos. Y entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿acaso el bebé hace de sus padres los ayudantes de su subsistencia? El niño hace al padre el ayudante de su subsistencia. ¿Cómo le suena eso? Totalmente loco. Aquí tenemos niños siendo amamantados. Y considere, si es que ellos consideran a sus padres como los colaboradores de sus necesidades. De ninguna manera. Aparte de sus padres, esos niños no tienen vida. Si papá y mamá no alimentan, el niño muere. Si ellos no cuidan al niño, el niño muere. Si ellos no guían al niño, el niño se extravía. Si no lo enseñan, el niño ignorará. Deje a Ellen aquí, hermana. Dejemos a Mariana aquí. Dejémoslos aquí. Y ellos nos llamarán cuando necesiten la colaboración de sus padres. Si ellos son dejados aquí, morirán, porque sus padres son todo el sustento, el abrigo, la guía que ellos necesitan. Y entonces venir a Jesucristo no es venir haciendo a Cristo su colaborador celestial ni su ayudante cósmico. Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Venir a Cristo como un niño es considerarlo como el todo, su palabra, su persona, su poder, y considerar que fuera de Cristo nada tenemos. Déjeme aplicar este sermón brevemente. Yo creo que la conclusión es obvia para el amigo que en términos metafóricos y negativos es un adulto prejuiciado, desconfiado, resabiado, que busca cualquier excusa para no arrepentirse de todo corazón de sus pecados y creer en el unigénito Hijo de Dios. Te debo decir algo, querido amigo, que se cree mucho, que es prejuiciado, que busca el pero en Jesucristo, que el cielo no es suyo por derecho. Por sus obras tiene por derecho la condenación eterna en el infierno. Su propia justicia, por su propia justicia, el castigo eterno es su porción. Usted no puede pararse sobre sus propias obras y virtudes para calificar a Jesucristo. Yo se lo digo con respeto. A Jesucristo lo califica alguien igual o superior a Él, no usted. No usted. No hay nada que esté en su mano para hacer. Solamente crea en el Señor para su salvación en un espíritu de arrepentimiento. Yo le pregunto muy respetuosamente, amigo, que no cree, que siempre que se predica el Evangelio hay un pero para venir a Jesucristo. Yo le pregunto con todo respeto, ¿por qué no ha venido a Jesucristo para ser salvo? Enfrente esta pregunta por un momento esta tarde. Piense en su vida, ¿qué es aquello que cuando se le predica el Evangelio de venir arrepentido y creyendo a Jesucristo, qué es eso que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene a la hora de abandonar sus pecados? ¿Qué lo detiene para que no confiese sus pecados y se abrace por la fe a Jesucristo como Salvador para ser su discípulo? ¿Cuál es el pero que siempre pone? Usted debería pensar en su corazón. Hay un pero o hay varios peros que siempre pone. Esa disculpa que siempre saca.
¿Cuál es su excusa predilecta para no venir a Cristo? Para no ser como un niño que viene sin peros, sin prejuicios. Y le pregunto si es que esa razón es lo suficientemente fuerte para sostenerlo a usted de pie el día del juicio final. Y espero que lo sea, que sea lo suficientemente fuerte para resistir el fuego de los ojos de Cristo sobre ello. Deseo que usted enfrente esto como si estuviera en aquel día y escuchara la voz del juez justo. Y le preguntara por qué no vino a Jesucristo para ser salvo. Y por allí escucho su temblorosa voz. Es que los cristianos son hipócritas. Suponiendo que eso sea verdad en cualquier sentido, no se le preguntaría a usted, la voz divina, ¿pero qué hipocresía ha visto en Cristo? Sí, vamos a suponer que los cristianos son hipócritas, y Dios lo es, y Cristo lo es. Por allí escucho la voz temblorosa, ronca, aniñada de alguien que dice, es que me han dado muy mal ejemplo esos cristianos, por eso nunca he venido a Cristo. Y por allí la voz que truena le diría, ¿y qué mal ejemplo ha recibido de Jesucristo? Es que no creo que Jesucristo sea lo que dice ser. Él manda creer cosas que no se pueden ver. Y por ahí la voz le dirá, pero sí creyó en la evolución, ¿verdad? Que no la veía. Usted creyó en la imagen de piedra, de madera, de yeso. Usted creyó en el destino, cualquier cosa que sea eso. Usted era más agorero y cabalístico. Usted creía que pasar por debajo de una escalera, que el gato negro, que el vidrio que se rompía. En eso sí creía sin ver, sin ninguna prueba científica que le asegure que eso es así. Pero a Cristo no, porque no lo puedo ver, porque Él dice cosas que se pueden creer por fe, y usted andaba con más fe en esas cosas. Por contradictorias, increíbles y vanas que sean. Por ahí dirá alguno, parado en esta excusa el día del juicio final, es que no creo que yo sea un pecador. Y el Señor quizás le diga, y esas punzadas de la conciencia que no lo dejaban tranquilo, ¿no le estaban diciendo que es un pecador? Es que no creo que tal o cual cosa sea pecado, entonces ¿por qué se escondía para pecar? ¿Por qué se avergüenza de sus pecados? ¿Por qué no le gusta que le traten el tema? Porque duele, ¿verdad, pecador? Porque le duele que le toquen el tema. Porque usted sabe que lo que hace está mal. Usted puede decir, no soy pecador, pero usted mismo sabe, se avergüenza, se sonroja y no le gusta que le toquen el tema. Y eso solo comprueba que en efecto sí sabe que está mal delante de Dios. Quizá usted piense que no es un pecador tan grave. Y quien truena con su voz le dirá, al decir que no es un pecador tan grave, está virtualmente confesando su culpa, que es un pecador, aunque no tan grave, pero es un pecador. Amigo, no ponga excusas. No se pare sobre un fundamento tan quebradizo como sus excusas de papel, porque no resistirán el fuego de los ojos de aquel que está sentado en el trono para juzgar. No aplace su cita con Jesucristo. Venga, como un día esos niños vinieron a Jesucristo, sin peros, sin prejuicios. Venga confiado en Cristo. Venga como un niño dependiente. Venga como un niño necesitado de Jesucristo.
Querido hermano creyente, le plantearé una paradoja a usted. Una paradoja es como una aparente contradicción. En el mundo natural, ¿cómo mediríamos el crecimiento y la madurez de alguien? Bien, entre menos dependiente se hace uno de sus padres o tutores, se puede dar cuenta que uno está creciendo y madurando. Cuando usted ve que su hijo ya no lo necesita a usted para comer, le dice, ay hombre, ya está creciendo el muchacho. Cuando ya va al baño sin usted, el muchacho está creciendo. Es decir, entre menos dependiente significa que crece y que madura más. Pero en el discipulado cristiano, la madurez se evidencia entre más dependa usted del Señor. Completamente al revés. Ese andar sin la ayuda de Dios, independiente, con mis propias ideas, con mis propias virtudes, solo le dice que es un niño inmaduro. Madurez en Cristo significa recostarnos más en el Señor, entre más nos apoyemos en Él y derivemos de Él todas las cosas. La independencia de Cristo es señal de inmadurez. Vivir sin necesitar ayuda de Dios, vivir sin el socorro divino, sin el sustento divino, no es señal que estoy creciendo, es señal que estoy muriendo. El día que reconocimos nuestra necesidad de Cristo, le aseguro algo. Piensa en el día de su conversión, o al menos en el día que supo que era convertido. Ese día usted reconoció cuánto necesitaba de Cristo, pero le aseguro que hoy, si usted ha crecido espiritualmente, se da cuenta que lo necesita aún más. Decía, bueno, yo vine a Cristo porque creí necesitarlo, pero entre más pasan los días, mis ojos más se abren, logro dimensionar y ver que no solo lo necesitaba así, sino realmente lo necesito completamente en todo. Nuestra necesidad de Cristo es más de lo que pensamos y es más profunda de lo que un día vimos cuando por primera vez tuvimos ojos para verla. Hoy somos más conscientes de la debilidad. Hace mucho tiempo, cuando vinimos a Cristo, nos creíamos débiles. Hoy nos creemos mucho más débiles. Antes creíamos que el pecado era una fuerza poderosa, pero hoy creemos que el pecado es una fuerza muy, muy poderosa y tememos pecar. Antes supimos que las tentaciones eran un gran peligro para nuestra alma. Y hoy las oraciones desgarran el alma, diciendo, no nos metas, oh Señor, en tentación. Eso en Cristo es madurar. Eso es estar en Cristo como un niño. Sigamos adelante, hermanos, como niños, en este camino cristiano, porque de los tales es el reino de los cielos. Oremos.